Hola, soy Lorenzo Guggenheim, director de orquesta, actualmente viviendo en Toronto y originalmente de Buenos Aires. Mi camino a la dirección orquestal fue un poco también de casualidad, donde yo no vengo de una familia de músicos ni tocaba un instrumento sinfónico de chico, sino que luego de tocar varios años piano y tocar jazz, decidí buscar la mejor formación musical que podía encontrar, que en su momento, cuando terminé el secundario, fue en la Universidad Católica Argentina, donde la licenciatura en dirección tenía los mejores directores, el mejor programa, la posibilidad de dirigir una orquesta profesional semanalmente, y así fue como, sin saber mucho de qué se trataba esto de ser director, me metí, fui conociendo más y cuando empecé fue apasionante. En 2014 tuve la posibilidad de ir a Seattle a hacer un intercambio gracias a la UCA, donde estuve estudiando en University of Washington haciendo materias de dirección y distintas materias que podía elegir. Luego de ahí regresé nuevamente a Argentina para poder buscar dónde hacer un máster y finalmente decidí ir nuevamente a University of Washington. Estuve viviendo en Seattle por 2 años y luego de ahí para buscar un lugar para hacer el doctorado, aquí estoy en Toronto. Yo llegué aquí a la Universidad de Toronto un poco por casualidad y un poco por búsqueda, buscando lugares donde poder seguir avanzando en mi carrera y seguir con mis estudios. Envié un email al profesor de aquí, a Uri Meyer, que me respondió muy gratamente para mi idea, porque uno a veces piensa que manda un mail a un directivo, a alguien importante y no va a recibir respuesta, y en este caso fue todo lo contrario, fue muy alentador a que aplicara a la universidad. Luego vine, audicioné y me aceptaron aquí con una beca completa y siendo asistente también en la universidad. En la Universidad de Toronto empecé un proyecto llamado Campus Philharmonic Orchestra, que es una orquesta de la comunidad donde estudiantes, profesores, empleados y personas asociadas a la universidad tienen la posibilidad de tocar con nosotros instrumentos sinfónicos y nosotros estamos dando un espacio a gente que ha estudiado en el secundario, en el primario o ha tocado toda su vida y luego no encontraba dónde poder seguir haciendo música. El rol del director de orquesta siempre da para cierta curiosidad, para quien no está en el mundo de la música, y a veces es difícil de explicar porque tiene tanto que ver con cómo es uno individualmente, cómo es la comunicación de uno hacia el otro, donde por ahí uno ve un director y es de tal manera y ve a otro y es completamente distinto. Uno usa batuta, el otro no, uno usa la batuta en la mano izquierda, uno hace gestos gigantes, el otro hace gestos mucho más chicos, y en definitiva lo que eso nos está mostrando es que es un método de comunicación, donde hay músicos, ya sean profesionales o no profesionales, tienen la partitura, tienen las notas, pero se queda en eso, donde uno como director busca la imagen, la idea de lo que uno cree que el compositor está tratando de decirnos y tratar de proyectar esa imagen hacia los músicos yendo más allá de las notas, donde uno a veces piensa que, bueno, si están las notas y saben a qué velocidad lo tienen que tocar, no necesitan un director en verdad está diciendo más que eso, está yendo más allá, cómo es el sonido en particular, cómo quiero tal sección que se coordine con alguna otra sección, las cuerdas que suenen más sombrías que los metales que en ese momento tienen que ser mucho más puntuales y como una fanfarria. Me siento muy afortunado de tener la posibilidad de estar estudiando en el exterior, pudiendo avanzar mi carrera y avanzar mis estudios. Lamentablemente en Argentina no hay demasiados programas de posgrado en dirección, se están abriendo, por suerte en la Universidad Nacional se abrió una maestría que no estaba hace unos años y se van abriendo esos espacios, pero mientras tanto tener la posibilidad de estudiar en Norteamérica y en Europa para nosotros los directores es fundamental. Y a veces uno se queda con la idea de que es difícil o que como uno consigue ese tipo de oportunidades. Y en mi caso empezó simplemente por mandar un mail, por tener la intención, por averiguar, buscar, pedir ayuda, contactar gente que estaba en esa misma situación. Y la verdad que las oportunidades que encontré acá en Toronto son mucho más grandes de las que podría haber esperado antes de empezar la búsqueda. En el University of Toronto Campus Philharmonic Orchestra tenemos alrededor de 60 miembros que tocan con nosotros, avanzando. Ahora estamos empezando nuestro segundo año y ya tenemos un montón de nuevos músicos interesados en formar parte. Realizamos un concierto por semestre con música sinfónica, conciertos, ópera,
En nuestro primer año tuvimos la suerte de hacer nuestros conciertos en el Macmillan Theatre, aquí en la Universidad de Toronto, con alrededor de 600 espectadores, lo cual sobrepasó todas nuestras expectativas. El año pasado tuve la oportunidad de dirigir la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata, lo cual fue un honor enorme, una de las orquestas más importantes y antiguas del país. Y sigo dirigiendo tanto acá en Toronto como en Argentina y tratando de conseguir más oportunidades para dirigir las orquestas provinciales y nacionales. Para aquellos directores y músicos que se quieran formar en el exterior, siempre lo más alentador es empezar a contactar gente que está en esa misma situación. Mismo en Argentina hay muchos recursos de consulados y embajadas donde uno puede averiguar para tener más información cómo sería vivir en distintos países y estudiar. Y siempre empezando por los primeros pasos, ¿no? Como averiguar qué es lo que a uno le gustaría hacer, cuáles son las oportunidades que existen y abrir la cabeza, porque nosotros también, estando en Argentina, conocemos lo que hay en Argentina y a veces no nos podemos imaginar las diferentes oportunidades de educación que hay en el exterior. Si vos o alguien que conozcas quiere ser parte de nuestra orquesta o alguien que tenga relación con la universidad o no la tenga, nos pueden escribir a uoftcpo@gmail.com.